Una abuela comparte un secreto escalofriante de la iglesia que transformó su vida y su fe. Laura llegó a su pueblo natal, perdido entre las montañas del sur de España, con el corazón acelerado y una mezcla extraña de nostalgia y temor. No había vuelto en años. Al abrir la puerta de la casa de su abuela, el olor a hierbas secas y a madera envejecida la envolvió como un abrazo. Pero no pudo evitar notar cómo la luz del sol se filtraba de manera diferente, como si el tiempo se hubiera detenido. Su abuela, María, estaba sentada en su silla de siempre, un pozo de sabiduría y amor, pero su rostro mostraba las huellas de una enfermedad que la consumía lentamente. Al caer la tarde, mientras el canto de los pájaros se desvanecía, comenzaron a surgir las sombras en la sala. Laura, mientras servía un té humeante, sintió el peso de una atmósfera pesada, casi opresiva. Las historias que su abuela solía contarle habían mutado en susurros de advertencia. «Laura, hay algo que debes saber», comenzó María, su voz temblorosa como una hoja al viento. «Un secreto, un ritual de penitencia que ha marcado a nuestra familia durante generaciones». El corazón de Laura se detuvo. Las palabras de su abuela eran una puerta hacia un abismo oscuro. Un escalofrío recorrió su columna al escuchar cómo un extraño culto en la iglesia había dictado el destino de muchas almas, llevándolas a un sufrimiento interminable. Algunas hicieron pactos, otros sacrificios. Pero todos pagaron un precio alto, dijo María, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Cada relato añadía un ladrillo más a la pesada losa de intriga que se iba formando en el pecho de Laura. Despertando un deseo incontrolable de entender, investigó esas antiguas historias. Su búsqueda la llevó a don Miguel, el sacerdote local, una figura carismática y temida al mismo tiempo. Su presencia era imponente. Sus ojos detrás de las gafas destilaban una autoridad que helaba la sangre. «No debes hablar de estas cosas, Laura», le advirtió, su voz resonando como un eco en sus pensamientos. «La fe de muchas personas depende de lo que a ti has conocido». Laura sintió cómo el dilema se iba transformando en un constante nudo en su estómago. Debería exponer las oscuras verdades que habían atormentado a su familia y a la comunidad entera. La fe de su abuela, la estabilidad del pueblo, todo podía desmoronarse si decidía seguir adelante. Esa noche, mientras las referencias a antiguos rituales se debatían en su mente, un grito desgarrador rompió el silencio. Una tragedia, un accidente, y el destino de un vecino sería el desencadenante de la tormenta que se avecinaba. Laura supo que el momento había llegado. La verdad clamaba por ser revelada, pero a un costo terrible. Sobre el altar de la iglesia se enfrentaría a sus propios miedos y a un futuro incierto. Con su corazón latiendo con fuerza, se preguntó, ¿estaría dispuesta a perder su hogar y a su propia abuela por? La verdad, las sombras se arremolinaban a su alrededor y solo había una respuesta que resonaba en su corazón, pero un susurro de duda la mantenía presa. ¿Qué haría ahora? Oye, antes de seguir con esta historia increíble, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás por aquí, déjame un like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo cambia todo. Vamos a interactuar. Las sombras se cerraban a su alrededor, aplastando el aire con una presión inexplicable. Laura sentía que el corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Se levantó de la silla, con el té temblando en sus manos. «Tú eres la clave», pensé, mientras miraba a su abuela. María, con su rostro pálido y arrugado, parecía un espejo distorsionado,
de la vida que había conocido. María, ¿qué quieres decir con eso del ritual?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro. La abuela la miró, sus ojos llenos de historias no contadas, como un mar oscuro antes de una tormenta. Hay algo más, algo que nunca quise que supieras, dijo. El aire volvió más denso y de repente un knock a la puerta rompió el tenso silencio. Era un sonido seco e inquietante. Ambas se miraron con miedo. Laura, abriendo la puerta, encontró a don Miguel. Su rostro era un bloque de hielo. «Vine a avisarte», dijo, su voz grave resonando como un tambor. «El culto están aquí». «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», Laura balbuceó, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Don Miguel se adentró en la casa, cerrando la puerta tras de sí con rapidez. «No hay tiempo. Debes saber que no eres quien crees que eres», afirmó, mirando fijamente a Laura. Su mirada penetrante le dio un escalofrío. María empezó a temblar. «Don Miguel, por favor». «No», pero él continuó, como si no hubiera escuchado. «Tu familia ha sido parte de esto por generaciones. El ritual de penitencia que te mencioné nunca se trató solo de sacrificios a otros. Se trató de crear, de transformar un culto de almas, y tú eres el último eslabón». Laura sintió como el mundo a su alrededor se desmoronaba. «¿Qué quieres decir con que soy el último eslabón?», gritó, su voz resonando en la habitación. «Tú eres la elegida, Laura. Estás destinada a ser parte de esto. Podrás liberar a muchos, o condenar a otros». La abuela se puso de pie, su rostro lleno de dolor y compasión. «Laura, yo nunca quise que esto te afectara. Lo hice para protegerte». Un ruido ensordecedor sonó desde el exterior, como un trueno repentino. Las ventanas temblaron. Laura, aterrorizada, miró al sacerdote. «¿Qué están haciendo? ¿Quieren que me una a ellos?», le preguntó. Don Miguel simplemente asintió, su mirada llena de desesperación. «Hay almas en juego. Algunas han hecho pactos. Si no haces algo pronto, tu vida y la de todos los que amas estarán en peligro». La voz de María se rompió. «Tienes que decidir, hija mía. Tienes el poder, pero el precio será alto». Un sudor frío la cubrió. Laura buscó respuestas en la mirada de su abuela, pero encontró solo resignación y tristeza. El estruendo en el exterior se intensificó. «¿Qué debo hacer?», preguntó Laura, mientras la presión en su pecho aumentaba, como si la verdad estuviera empujando para salir de su interior. Don Miguel se acercó, su mano en su hombro, dispuesto a ayudarla a soportar el peso de su legado. «Debes enfrentarlos. Tienes que hacerlo esta noche, o ellos vendrán por ti». Laura sintió cómo su mundo se tambaleaba. Sabía que todo lo que había creído era una ilusión. No solo era parte de una historia antigua, sino que el secreto que su abuela guardaba la había elegido para un destino que se declaraba inminente. ¿Estaba dispuesta a aceptar su herencia, a arriesgarlo todo por la verdad? Mientras el lamento de las almas perdidas resonaba en su mente, Laura entendió que debía actuar. Pero con cada decisión que tomara, el eco de lo que podría perder se hacía más intenso. ¿Sería capaz de soportarlo? La noche caía, y con ella él. Destino de su vida estaba por definirse. Laura sintió que el aire lograba estrangularla, mientras don Miguel revelaba lo que se había guardado por tanto tiempo. «¿El último eslabón? ¿Esa soy yo?», pensó mientras el corazón le retumbaba en el pecho. La tensión era palpable. Las sombras del atardecer se hacían más amenazantes, como si el entorno mismo fuese un espectador del drama que se desplegaba. «Este no es el momento para desmayarte, Laura», se decía a sí misma. «¿Qué ritual, don Miguel?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, pero por dentro una tormenta de preguntas la mantenía en vilo. Él dio un paso adelante, su mirada inquebrantable. «El culto ha tenido ojos sobre ti desde que naciste. Ellos saben de tu existencia y de tus poderes que aún no has descubierto. Tienes una conexión especial». Laura lo miró incrédula.
¿Es eso por lo que mi madre desapareció? La pregunta salió disparada, dolorosa. Recordaba perfectamente los susurros sobre su madre, como un eco que se negaba a irse. Don Miguel asintió lentamente. Y es posible que ellos la hayan traído de vuelta, pero no de la manera que piensas. Su voz se ahogó en un lamento que llenó la habitación. ¿Qué significa eso? El pánico se apoderaba de cada sílaba que pronunciaba. La idea de su madre atrapada en el mismo culto que había atormentado a su familia la revolvía por dentro. Pero antes que él pudiera articular más, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. Venía del exterior. Un cántico visceral que resonaba entre las montañas. Un sonido que, mezclado con el eco de los truenos que comenzaban a retumbar, le heló la sangre. Laura miró a su abuela, pero su rostro se había destrozado por la angustia. No, no pueden hacer esto otra vez, murmuró, y Laura se dio cuenta de que el miedo en los ojos de María era más profundo que cualquier cosa que hubiera visto antes. Debes ser fuerte, Laura. Debes salir de aquí. El tono de María estaba lleno de urgencia. Laura dudó. Tenía tantas preguntas. Pero el grito se había transformado en un coro de voces. Eso les llegaba a ellos. Un abismo helado se abrió dentro de su pecho. No, gritó al verla. Desesperación en la cara de su abuela. Antes de que pudiera pensar, don Miguel la empujó. Ahora, no hay tiempo, le dijo, mientras los murmullos y las melodías distorsionadas crecían con fuerza. Al momento siguiente, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar un viento helado que hacía crujir las ventanas. La figura que apareció en el umbral la dejó paralizada. Era su madre. Los ojos de Laura se abrieron como platos. ¡Mamá! El grito se quedó atorado en su garganta. Allí estaba, con un aire distante, como si las sombras de su pasado la hubieran transformado en algo que aún no podía entender. Laura, su madre habló, pero su voz sonaba extraña, distante. Fue entonces cuando Laura notó el símbolo en su cuello, un emblema que resonaba con la historia de la que había escuchado, uno que jamás pensó que vería en ella. No, no, ¿estás con ellos?, preguntó Laura, mientras el corazón le latía con angustia. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Laura, escucha, todo lo que creías que sabías no es lo que parece, replicó su madre, pero algo en su voz parecía vacío y asombrosamente controlado. María temblando se acercó. Hija, no la escuches, no es ella, no del todo. Todo lo que había tenido sentido se había marchado como una marea en retirada. Laura sintió un nudo en el estómago. «Mamá, por favor, dime quién eres». Su grito quebró el aire frío y pesado. Un silencio inesperado llenó el espacio. Las sombras afuera parecían susurrar. El sonido de pasos se acercaba, y la presión crecía. Algo grande estaba por suceder. «Debes elegir, Laura», dijo don Miguel. Pero Laura estaba atrapada, mirando a su madre con ojos llenos de desesperación. ¿Cuál era la verdad? ¿Qué era lo real o lo que no? En ese momento, el pasado, el presente y el futuro colisionaron, y Laura comprendió que el verdadero desafío podía ser más oscuro de lo que jamás imaginó. Su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, y todo lo que amaba podría hundirse en las profundidades de un secreto que nunca había deseado descubrir. ¿Con quién estaba realmente? ¿Y qué acababa de desatar? Laura no podía apartar la mirada de su madre. Aquella figura, con su emblemático símbolo colgando del cuello, parecía igual y distinta, como un recuerdo distorsionado. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te hicieron? Sus palabras salían entrecortadas, llenas de dolor e incredulidad. María se acercó lentamente, y en sus ojos Laura vio un mar de emociones. El culto te necesita, hija, pero no puedes entregarte, no puedes. La desesperación en su voz era palpable. Laura,
dijo su madre con una voz que sonaba casi hueca. Este es el momento. Todo lo que has vivido te ha llevado hasta aquí. Pero Laura, paralizada, sentía como el mundo se desvanecía a su alrededor. Era una sala llena de secretos y sombras, y la verdad parecía desbordarse. Un ruido ensordecedor interrumpió su tormenta interna. El cántico de 1000 voces unidas se elevaba en la penumbra. Era el momento de la confrontación. No, gritó Laura. No quiero esto. No quiero ser parte de su juego. El horror se reflejaba en su rostro mientras retrocedía. Pero su madre dio un paso adelante. Tienes que escucharme, insistió, y en sus ojos había un rayo de luz, un destello de la hija que Laura había querido recuperar. No todo está perdido. Hay una manera de romper el ciclo, una manera de salvarte a ti misma y a todos. De repente, un crujido resonó en la puerta trasera, un golpe súbito que hizo que todos se giraran. Era un grupo de figuras encapuchadas, sus rostros ocultos en la oscuridad. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eran ellos. Han llegado, murmuró. ¿Don Miguel? Su rostro ahora pálido y asustado. Están aquí para reclamar lo que es suyo. El aire se volvió denso, casi tangible, y Laura tuvo que luchar contra la creciente sensación de pánico. ¿Qué quieren? ¿Por qué me buscan a mí?, preguntó, su voz temblando. Porque eres el último eslabón, dijo la figura del frente, despejando la capucha. Era un rostro que Laura reconocía, un familiar que había perdido hacía tiempo. Su hermano. Te hemos estado buscando, Laura. No puedes escapar de esto, de tu verdadera naturaleza. ¿Mi hermano? ¿Tú? No podía creer lo que veían sus ojos. ¿Cómo es posible que estés aquí? Pensé que habías... Su voz se quebró, y se recordó a sí misma, en alguna parte perdida de su pasado. En el luto de su familia. Me llevaron, pero estoy de vuelta, y necesitamos que te unas a nosotros. El ritual no es lo que crees, es más grande, es nuestra salvación. El tono de su hermano era apremiante, lleno de esperanza y desesperación a la vez. Laura se sentó en el borde de la verdad y la traición. No puedo unirme a un culto, no puedo. Su corazón latía con fuerza contra su pecho, y su mente estallaba con dudas. ¿Qué más me ocultaron? ¿Qué más hay? Todo, respondió su madre, con los ojos perpetuamente llenos de lágrimas. Todo lo que sabes es una fracción de la realidad. El sacrificio es parte de un todo que nadie puede comprender, incluso nosotros. Un frío polar. La envolvió mientras el sonido del cántico se intensificaba. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Algo se movía entre las sombras, como si el mismo espacio estuviera vivo, queriendo atraparlos a todos. No, gritó Laura, su voz resonando con una mezcla de rabia y desesperación. Un golpe súbito resonó en la puerta, como un trueno, y la figura encapuchada de su hermano avanzó un paso más. No hay tiempo. Toma la decisión, Laura. Únete a nosotros o serás despojada de todo y todos los que amas sufrirán. Los ecos de las voces se unieron en un grito incesante. En ese instante, Laura se dio cuenta de la gravedad de su elección. Unirse a ellos, a la oscuridad, o luchar por su propia vida, sabiendo que incluso su propia sangre podría ser el enemigo. Con el corazón en un puño, sintió que el aire se hacía más espeso, como si todo se concentrara en ese momento decisivo. Todo lo que había creído, cada lazo familiar, cada secreto, estaba a punto de desvanecerse en un eco de sombras. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar? Afuera, las sombras parecían susurrar su nombre. Y en el breve silencio, sus pensamientos se volvieron un caos mientras una verdad desgarradora se adentraba en su mente. El verdadero enemigo podía estar más cerca de lo que jamás imaginó. ¿Había alguna salida? ¿Qué debía hacer ahora? Laura se encontraba atrapada entre el pasado y el presente, mirando a su madre
con los ojos llenos de incredulidad. La tensión era palpable, el aire denso y frío. De repente un grito desgarrador rompió el caos de la habitación. Era un alarido que resonó con fuerza, justo detrás de las figuras encapuchadas. Laura y los demás se giraron, sus corazones latiendo a 1000 por hora. Una sombra oscura emergió del exterior, fluyendo entre los árboles. Era un grupo de personas, pero no eran solo simples seguidores del culto. Llevaban una antorcha en llamas, y los ojos de todos se centraron en ellos con horror. «Vienen por ti, Laura», murmuró don Miguel, su rostro pálido reflejando la desesperación. «No hay tiempo». La figura que lideraba el grupo se acercó, su rostro parcialmente visible gracias a la luz temblorosa de la antorcha, pero no era un extraño. Era él, abuelo de Laura, aquel que creía muerto. «Hija», su voz resonó con un eco profundo, igual que la tormenta que se gestaba afuera. «He regresado, y es hora de que entiendas todo». «¿Qué? ¿Qué haces aquí?», preguntó Laura, sintiendo que el mundo a su alrededor empezaba a desmoronarse. «¿Eras tú el que se llevó a mamá?». «No», le gritó su madre, con una mezcla de furia y miedo en su mirada. «Él no hizo eso. Eres parte de esto por elección, Laura. Todo lo que hemos hecho ha sido para protegerte, pero hay más». Un estruendo de relámpagos iluminó la escena, y el aire se volvió aún más tenso. Al instante, el abuelo se abalanzó hacia el ritual, sonriendo con una expresión que convertía su rostro en una máscara escalofriante. «Es la hora de tu destino. Reclama tu lugar». Sudor frío empapó la frente de Laura. No entendía qué estaba pasando. ¿Lugar? Su corazón retumbaba, su mente giraba. Mientras retrocedía, sus ojos se encontraron con los de su abuela, y el dolor que vio allí la atravesó como un cuchillo. «Laura, escucha. No todo es lo que parece. Hay verdades ocultas que deben salir a la luz», insistió María, tomando desesperadamente las manos de su hija. Pero Laura sintió un vacío profundo, como si una parte de ella, algo que había sido, se estuviera consumiendo. Las sombras del culto comenzaron a moverse de forma más agresiva. «No tienes que hacer esto. No tienes que unirte a ellos», gritó su madre, pero una guerra interna surgía en el pecho de Laura. «¿Qué hago?», pensó. «No sé quién es el enemigo». El abuelo levantó los brazos como si invocara las sombras. «Ella es nuestra salvación, la elegida. En su sangre corre el poder antiguo y lo sabe». Su voz resonó por la noche, llenando el aire de un terror latente. En ese momento todo retumbó. Ola de energía negra atravesó el espacio, empujando a todos hacia atrás, como si un huracán se hubiera desatado. Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Con cada palabra que caía de los labios de su abuelo, una verdad más estremecedora surgía a la superficie. «Tu madre está atrapada aquí. Nunca se fue. Ritual la consume. Ella siempre ha sido parte de esto, incluso más que tú». Aquello fue como un puñetazo en el estómago. «No, eso no puede ser cierto», pensó, sintiendo que su mundo se derrumbaba. «No es verdad», gritó Laura, buscando en el rostro de su madre alguna señal de esperanza. Pero la figura frente a ella sonreía con satisfacción desmedida. Un brillo extraño iluminó sus ojos. «¿Cómo es posible que seas la última eslabón y al mismo tiempo...?» Antes de que pudiera terminar, un grito rompió el aire. Era la voz de su hermano. «Detente, abuelo. No puedes seguir así». Todos se volvieron hacia él, pero algo parecía diferente en su mirada. Había un giro, un cambio. «Laura, hay algo que debes saber. Sobre mí, sobre todos nosotros». La habitación quedó en un silencio sepulcral. Las figuras encapuchadas retrocedieron un paso. «Lo siento», dijo su hermano, y su voz se rompió. «El precio del ritual es mayor de lo que pensabas. No solo se nos demanda a nosotros, sino a todos. La verdad está más allá de lo que ves». Laura sintió una oleada de dudas moviéndose en su interior. La trama se espesaba, los colores de la vida se volvían grises y sombríos.
Todo lo que creía saber se desmoronaba. ¿Qué has hecho?, preguntó, angustiada. El tiempo se detuvo. Todo quedó en un silencio tenso, hasta que un susurro resonó desde la oscuridad. La sangre clama y el sacrificio debe ser hecho. El giro en los ojos de su hermano brillaba con una luz ominosa, y el corazón de Laura se hundió. Sacrificio, reflexionó, mientras una nueva ola de terror impregnaba su piel. Todo se había convertido en una lucha por encontrar la verdad en medio de un laberinto oscuro y peligroso, donde cada paso podía ser su último, y el sacrificio que salvaría a unos podría condenar a otros. «¿Qué harás ahora, Laura?», le preguntó la sombra de su abuelo, mientras la tormenta aullaba afuera. ¿Podría ella enfrentarse a todas las revelaciones? La pregunta flotó en el aire, dejando un misterio aún más profundo en su corazón. Laura se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a su hermano, la figura conocida que ahora parecía un extraño. «¡Uy!». Su voz casi se ahogó en el aire tenso. La tormenta exterior rugía, como si presenciara la verdadera batalla que se estaba librando también en su interior. «Todo esto es por ti, Laura», insistió su hermano, su voz resonando con desesperación. «Tú eres la clave para romper el ciclo. Necesitamos tu poder para liberarnos de este mal». Pero las palabras sonaban familiares y lejanas al mismo tiempo, como un canto que susurraba lo que ella ya sabía, aunque no quería aceptarlo. «No, no puedo unirme a ellos», gritó, su cuerpo temblando de miedo y rabia. «No puedo perderme». Miró a su madre, buscando alguna señal de esperanza. Pero en lugar de consuelo, encontró un rostro preocupado que la atormentaba. Ya no. «Hay tiempo, hija. Tienes que decidir. Ahora», dijo María, su voz temblorosa. El apremio en sus palabras era casi palpable. Las figuras encapuchadas, ahora más amenazantes, comenzaron a avanzar, llenando la habitación con una aura oscura. Hacían un murmullo, como si el tiempo se desvaneciera a su alrededor. «El ritual debe cumplirse antes de que el sol se esconda completamente», advirtió una de ellas, la voz gutural resonando como un eco de antiguos presagios. «Laura». La llamó su hermano con urgencia, pero de repente un estruendo meció el aire. Una explosión resonó afuera. Tengo que decir que fue un sonido como un trueno, pero más intenso, interrumpiendo todo. La casa tembló, y una luz brillante iluminó el espacio, haciendo que todos se cubrieran los ojos. Cuando la luz se desvaneció, una figura apareció. Era otra persona, un desconocido, pero en su cara había familiaridad, un parecido inquietante. «¡Soy yo! ¡Soy tu hermana!», gritó, dando un paso al frente. Laura quedó sin aliento. «¿Laura?», cuestionó confundida y aterrada. Era la hermana que pensaba perdida. «¿Pero cómo?», Laura titubeó, sintiendo que el mundo se había vuelto del revés. «¡No puede ser!». El caos en su mente estalló. Cada recuerdo de su infancia, cada lágrima derramada por la pérdida volvían a ella. «Lo siento, Laura, pero vine a advertirte. Todo esto es parte de su plan. No puedes dejarte llevar», exclamó su hermana, su voz llena de angustia. «El culto nos necesita, pero no como piensas. No somos sus elegidos, somos sus prisioneros». Las palabras de su hermana cayeron como un peso en su corazón. «¿Prisioneros? ¿De qué estás hablando?». «Siempre han buscado el poder que llevas dentro, y tu hermano lo sabe. Quieren usarlo para consumirse a sí mismos. El sacrificio que ellos piden no es el que crees. Es mucho más oscuro de lo que jamás imaginaste», dijo, cada palabra una puñalada en el alma. Las figuras encapuchadas comenzaron a murmurar, inquietas. La presión en la habitación crecía, y Laura sintió cómo el aire se volvía cada vez más denso. «¡Detente!», gritó, llevando su mano al pecho, sintiendo el latido frenético de su corazón. «No puedo dejarlos ganar. No se trata de ganar o perder, se trata de sobrevivir.
rogó su hermana. Sus ojos destillaban con lágrimas. Debemos unirnos, pero no en la forma en que ellos quieren. Hay algo que debemos hacer. Unir nuestras fuerzas puede romper su control. ¿Pero cómo? Laura se sintió perdida entre tantas revelaciones. Aquello no era solo un ritual, era un juego de manipulaciones, de voces que la empujaban hacia un abismo desconocido. El abuelo, aún con su rostro oscuro, se acercó. No, no las escuches. Ellas no pueden ayudarte. Ya han caído en las sombras. Solo tú puedes traer el poder. Tienes que unirte a nosotros. Nunca. Ella retrocedió, su rabia comenzando a asomar. No quiero formar parte de esto. Quiero mi vida. Quiero mi familia. El caos seguía creciendo y el ruido afuera se intensificaba. Y justo cuando todo parecía estar a punto de estallar, una explosión de luz surgió y el mundo pareció detallar en un instante. Laura vio cómo su hermana extendía la mano hacia ella y en un movimiento inesperado, la habitación quedó en silencio. Ahora tenía que elegir entre el amor y la oscuridad. El camino se bifurcaba delante de ella, pero algo en su interior le decía que la conexión con su hermana era la clave. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó, sintiendo que el destino estaba a punto de revelarse, pero antes de que pudiera entender, sus miradas se encontraron con el abismo de lo desconocido, y todas las vidas que alguna vez conoció podrían cambiar para siempre. ¿Qué camino tomaría entonces? Laura se sentía atrapada entre su madre y su hermano. La tensión en el aire era abrumadora. Cada palabra que escuchaba se enredaba con sus emociones, y su corazón repicaba en su pecho como un tambor frenético. Todas esas revelaciones la hacían dudar de su propia identidad. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», murmuró a su madre, que ahora solo podía mirarla con tristeza y preocupación. «Porque es peligroso», respondió su hermana, inclinándose hacia adelante. «No entiendes los peligros que acechan. El culto no se detendrá hasta conseguir lo que quieren de ti. Tienes que unir tus fuerzas con nosotras». Las palabras de su madre, de su hermana, eran cada vez más confusas. «No puedo, no quiero ser parte de esto», gritó, el miedo brotando en cada sílaba. Afuera, el viento soplaba con fuerza, barriendo el sonido de las voces del culto. «Laura, escúchame. No puedes dejarlos ganar. Ellos han manipulado y todo desde el principio», insistió su madre, estirando la mano hacia ella. «Sabían que volverías. Sabían que eras la elegida. Y ahora...». Justo en ese momento, un estruendo cortó la conversación. Un ruido sordo, como un trueno, resonó en la casa, sacudiendo las paredes. «¿Qué fue eso?», preguntó Laura, asustada. «Están aquí», murmuró don Miguel, aferrándose a la mesa. La sombra oscura del abuelo se movía cada vez más cerca, pero en ese instante el templo estalló en oscuridad. Una luz brillante quedó atrapada en el aire, y una figura emergió de entre las sombras. Era un rostro familiar, uno que Laura jamás había esperado ver. «¡Papá!», gritó con lágrimas en los ojos, incredulidad y felicidad luchando por tomar el control. Su padre, a quien había perdido en el horror del culto, estaba allí, mirándola con una mezcla de amor y preocupación. «Laura, no hay tiempo. Tienes que ser fuerte. Ellos están después de ti». «¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que te habían...». Laura se quedó sin palabras. «Los he estado buscando por mucho tiempo. Nunca debí dejar que esto sucediera». «Ellos no son quienes dicen ser», dijo su padre, mientras sus ojos se posaban en su madre. «Tú tampoco, María. Las mentiras nos han devorado durante años». La atmósfera cargada estalló en una batalla de palabras. Laura observó cómo el rostro de su madre se transformaba, como un océano de emociones chocando en tormenta. «¡Silencio! ¡Ya no tienes poder sobre mí!», gritó María con fuego en los ojos. «Esto es por el bien de nuestra familia. Siempre ha sido así». «No, se ha tratado de tu poder, de tus decisiones egoístas». La voz de su padre resonó con un peso aterrador.
La tensión era palpable. Mientras intercambiaban insultos, las sombras se movieron. Altas y ominosas, comenzaron a rodearlos. Una figura encapuchada dio un paso al frente. Era el líder del culto, con su voz cavernosa. El tiempo se agota y el sacrificio debe hacerse. Laura es nuestra y nadie puede detenerlo. ¡No! ¡No lo harás!, gritó Laura, dando un paso adelante y sintiendo un poder desconocido emerger en su interior. En ese instante, notó que sus manos brillaban con una luz cálida, un resplandor que nunca había sentido antes. ¿Qué está sucediendo? Su hermano retrocedió, los ojos muy abiertos, llenos de sorpresa. El brillo envolvía a Laura, enfocando la atención sobre ella, pero también despertando algo en el culto. Los murmullos crecieron, convirtiéndose en gritos. Has despertado el poder dentro de ti. Ahora eres lo que ellos temen, exclamó su padre, mientras la figura encapuchada frenaba. No permitiré que tomen tu luz. De repente, las sombras de los cultistas empezaron a desmoronarse. Un grito horrible llenó el aire, como si sus almas se liberaran. El culto, que durante tanto tiempo había controlado todo a su paso, se tambaleaba. Laura, su madre, gritó, pero hubo algo en su voz que ya no era la misma. Era una mezcla de terror y deseo. No, no puedes desatar todo esto. Es demasiado peligroso. El viento sopló con fuerza, llevándose lo que quedaba de las sombras. Laura miró a su padre y su hermana, pero antes de poder actuar, un suceso inesperado la sacudió. Una explosión resonó. Un destello de luz deslumbrante barrió la habitación, y cuando todo se calmó, Laura se encontró sola en la penumbra. ¿Dónde están todos?, susurró, sintiendo cómo el terror la invadía. Al voltear, se dio cuenta de que la puerta se había cerrado. No había rastro de su familia ni del culto. La habitación estaba vacía, y un eco profundo resonó en la oscuridad. ¿Qué ha pasado?, pensó, aturdida. Había visto el sacrificio de su poder y había reencontrado su familia, pero ahora todo se había desvanecido. El misterio se adueñó de su mente. ¿Qué había desatado? ¿Dónde estaban y qué se suponía que debía hacer ahora? La soledad la envolvía, y Laura supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Laura se encontró sola en la penumbra, con el eco de las últimas palabras resonando en su mente. Su madre, su padre, incluso su hermano, habían desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Todo había cambiado demasiado rápido. La habitación, que antes había sido un refugio cálido, ahora se sentía fría y vacía, como si el mismo aire la estuviera rechazando. ¿Qué ha pasado?, murmuró, sintiendo cómo el miedo volvía a apoderarse de su pecho. Miró a su alrededor, pero todo lo que había era oscuridad. Las sombras parecían reírse de su confusión. Entonces, un sonido sordo cortó el silencio, un golpe distante, como un tambor resonando desde el más allá. Sin pensarlo, se levantó y caminó hacia la puerta. Cuando trató de abrirla, se dio cuenta de que estaba cerrada con fuerza. «¡Déjame salir!», gritó, golpeando la madera con sus manos, su voz temblando por la desesperación. Pero no había respuesta, solo el eco de su grito. El ruido aumentó. «¿Qué es eso?», susurró para sí misma, el pánico comenzando a elevarse en su garganta como un nudo. Y de repente la habitación se iluminó. Un rayo brillante atravesó el espacio y Laura parpadeó, cegada por la luz. Cuando pudo ver de nuevo, lo que encontró la dejó atónita. Una puerta se había materializado en la pared, una puerta que no había estado allí antes. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó. No sabía qué había detrás, pero no podía quedarse allí. Abrió la puerta y un escalofrío la recorrió al cruzar el umbral. Lo que encontró al otro lado no era un pasillo oscuro, ni una habitación desconocida. Era un jardín, un lugar hermoso y sereno. Flores de todos los colores florecían, y el sonido de un arroyo a lo lejos
llenaba el aire con una melodía suave. ¿Dónde estoy?, pensó, asombrada. Sin embargo, a medida que se adentraba en el jardín, algo peculiar comenzó a suceder. Las flores, antes radiantes, empezaron a marchitarse, una a una como si sintieran su presencia. No. ¿Qué está pasando?, murmuró con angustia, su pecho apretándose a medida que se daba cuenta de que su llegada a ese lugar no era bienvenida. De pronto, la figura de alguien apareció entre los árboles. Era un hombre, alto y esbelto, con la misma mirada penetrante que recordaba de sus sueños. «Laura», dijo, su voz resonando en el jardín, «he estado esperándote». Cuando lo miró más de cerca, su corazón se detuvo. Era su abuelo, aquel al que había creído perder para siempre. «Abuelo», gritó, corriendo hacia él. Pero cuando llegó a su lado, algo cambió en su expresión. «Laura, no todo lo que has vivido es la verdad. Hay secretos que debes desentrañar antes de que sea demasiado tarde», dijo, su voz grave y urgente. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo que su corazón se hundía. Justo cuando estaba a punto de entender, el cielo se oscureció de golpe. Nubes oscuras cubrieron el jardín, y una tormenta comenzó a arremeter. «Debes irte, ahora», gritó su abuelo, señalando la salida. «No se detendrán ante nada. Ellos vienen por ti». Un ruido ensordecedor llenó el aire, retumbando como un trueno. Laura sintió que las paredes del jardín se cerraban a su alrededor. «No puedo dejarte. ¿Qué está pasando?», gritó desesperada. «Confía en mí, Laura. No hay tiempo». Él insistió, dando un paso hacia atrás, justo cuando las sombras aparecieron, deslizándose desde la oscuridad. «Tienes que encontrar la verdad, y tienes que hacerlo sola». «¡No!», gritó, pero cuando se dio vuelta, ya no había nadie. La figura de su abuelo se había desvanecido, y el jardín era un caos. Las sombras se alzaban a su alrededor, intentando atraparla. Las flores marchitas se convirtieron en espinas, y el aire se volvió un torrente de oscuridad. Laura corrió, corrió y corrió, sin mirar atrás, pero lo que encontró la llevó a un descubrimiento que nunca imaginó. Al final del jardín había un espejo enorme que brillaba intensamente. Se acercó, su reflejo distorsionado en el cristal. Cuando lo tocó, una oleada de imágenes la embargó. Vio a su familia, pero no eran las caras de sus seres queridos. Eran sombras burlonas y sonrisas retorcidas. «¿Qué es esto?», pensó, mientras el terror se apoderaba de su cuerpo. Y entonces lo vio. El rostro de su madre, pero con una mirada que no le pertenecía. La risa del culto resonó en su mente. «Tú eres parte de nosotros. Tu sangre nos atará para siempre». La voz de su madre se mezcló con un grito desgarrador. Laura retrocedió, horrorizada. «No, no puedo ser parte de esto». Pero la sombra se abalanzó desde atrás. «Es demasiado tarde para escapar», le gritaron, mientras el espejo absorbía su ser. Con un último grito de desesperación, Laura fue arrastrada a un abismo de oscuridad. El jardín se desvaneció, y todo quedó en silencio. ¿Había sido real? ¿Había caído en una trampa? La incertidumbre le llenó el corazón. Había una verdad más oscura de lo que jamás había imaginado, y le quedaban más preguntas que respuestas. ¿Qué le esperaba ahora si el reflejo de su propia vida estaba atrapado en un ritual cruel? ¿Cómo se liberaría de este destino? La oscuridad la rodeaba, y sabía que su lucha apenas comenzaba. Laura se sintió derrapando en una oscuridad densa, atrapada entre el eco de las sombras que la rodeaban. El espejo había absorbido su imagen y con ello todo su mundo se había vuelto un caos. De repente, el pánico se apoderó de su pecho, estrujando su corazón como si quisiera arrancárselo. Un silencio sepulcral reinaba en el aire, pero su mente retumbaba con la frágil idea de los sacrificios, de lo que había perdido. Y entonces, ¡pum!, un estallido de luz cortó la oscuridad, iluminando la habitación donde se encontraba. Para su sorpresa, pudo ver a su familia, todos ellos rodeándola. Pero en su rostro había algo que la hacía temer.
una mezcla de orgullo y miedo. «Laura, estás aquí, has llegado», dijo su madre, pero su voz tenía un tinte que no le gustó. Era una melodía escalofriante. «¿Qué pasó?», preguntó Laura, sin poder contenerse. «¿Dónde sube?» «Te hemos estado esperando, Laura», respondió su hermano, su mirada profunda y seria. «Eras la elegida. Siempre lo fuiste». Pero esas palabras sonaron a un eco distante. La verdad no encajaba en su mente. ¿Elegida? ¿Para qué?, gritó, frustrada. Sus ojos radiaban confusión, butado en una sombra de angustia que iba en aumento. «¿Cuál es el precio de todo esto?» «Para liberarte». La voz de su madre sonó más dura, como si ya no estuviera dispuesta a ceder. En un instante, el jardín marchito vibró alrededor. Las flores parecían espiar, sus pétalos cayendo como lágrimas. «No, esto no es real. Nunca ha sido real», gritó Laura, retrocediendo, sintiendo que se caía en una trampa. No entendía los rostros familiares, que ahora se tornaban desconocidos. «Es hora de que entiendan la verdad», exclamó su padre, y un silencio helador llenó el aire. «No puedes escapar de tu legado, Laura. El ritual ha comenzado, y si no formas parte de él, te perderás para siempre». Laura sintió un relámpago recorrer su cuerpo. «¿Cómo? ¿Qué legado?». El aire se volvió espeso y oscuro, presionando su pecho. Entonces, de repente, un viento feroz sopló desde el espejo, y como un telón de fondo deslizándose, arrastró la escena frente a sus ojos. Las imágenes cambiaron, y su entorno se convirtió en una sala oscura llena de rostros encapuchados. Allí estaba el culto, mirándola fijamente con ojos vacíos. «¡No! ¡No!». Su grito atravesó la habitación, pero el eco parecía burlarse de su angustia. «Laura», alguien gritó desde la oscuridad. Era su hermana. «No te entregues a ellos. ¡Lucha!». Pero otra voz resonó, una que Laura no esperaba. «¿Por qué no le dices la verdad, hermana?», susurró su madre. «¿Por qué no le cuentas lo que realmente eres?». Laura sintió que se le endurecía el alma. «¿Qué está pasando?», preguntó, angustiada. La tormenta a su alrededor crecía, como un monstruo enojado. «Porque tú no eres solo una más», continuó su hermano, cada palabra cortante fija en su mente. «Eres la última descendiente del culto, y lo que llevas en ti es el poder que buscan. Ellos quieren usarlo, pero tú puedes liberarlo». Todo la invadió como una ola. ¿Liberarlo? Las imágenes de su familia se retorcieron. Todo era un juego. Todo. La conexión que lo ataba a ese horror era su propia sangre. Sin pensarlo, dio un paso atrás. «No, no soy una mártir». En ese instante, la habitación se desvaneció y Laura fue arrastrada hacia una oscuridad profunda. Mientras caía, una voz resonó en su mente. Esto no ha hecho más que comenzar. Impactada, se dio cuenta de que la línea entre la verdad y la mentira era delgada. Salió despedida del abismo y de repente se encontró sola en una plaza llena de gente, mirándola en un círculo. Ellos no eran sombras, eran rostros conocidos, amigos, vecinos. Todos la observaban, como si estuvieran esperando algo, pero Laura no entendía qué. Un susurro emergió entre la multitud. ¿Es ella la elegida? Laura lo entendió. No era solo un juego familiar, era un juicio colectivo. En ese momento, la realidad del culto se unió con su propia identidad, y mientras las voces se hacían más fuertes, su mente quedó atrapada en un laberinto de secretos y decisiones desesperadas. ¿Era ella realmente la elegida? ¿Podría desatarlos, liberarse? La plaza giró alrededor de ella, y por un instante el mundo se volvió negro. ¿Qué pasaría ahora? Las preguntas invadían su mente. ¿Qué decisiones tomarían los demás? ¿Sería capaz de enfrentarse al destino que la había perseguido toda su vida? Laura se encontraba atrapada en el centro de la plaza, rodeada de caras conocidas que la observaban fijamente.
como si fueran espectros de un pasado que nunca se había ido. El murmullo crecía a su alrededor, una amalgama de susurros llenos de miedo y expectación. ¿Es ella la elegida?, repetían, sus palabras cargadas de una mezcla de esperanza y desdén. «No soy parte de esto», gritó Laura, sintiendo cómo el pánico la invadía, apretando su pecho como si las sombras del culto intentaran engullirla nuevamente. Su respiración se tornó irregular, el sudor resbalando por su frente, mientras su mirada se posaba en su madre, en su hermano y en el angustiado rostro de su padre. Todos ellos estaban allí, pero ¿qué verdad ocultaban? De repente, un silencio sepulcral descendió sobre el lugar. «Laura», la llamó su madre, como una voz que parecía provenir de un sueño roto. «Siempre hemos sido parte de esto. Tú eres la última esperanza». La desesperación se dibujaba en su rostro, pero también una sombra de determinación que Laura no lograba entender. «No quiero este legado», dijo, su voz quebrándose ante la oleada de emociones. «No quiero ser utilizada». La presión aumentaba y sintió que el tiempo se detenían en ese instante, como si todos los seres allí reunidos esperaran un desenlace. El culto, oculto entre las sombras, comenzó a hacerse visible entre la multitud, avanzando con sus rostros cubiertos. Un escalofrío recorrió su espalda y Laura dio un paso atrás, su piel erizándose. «No se atrevan a acercarse», gritó, pero su voz se perdió entre el murmullo creciente que se transformaba en un clamor. Sin embargo, algo dentro de ella empezó a brillar, una luz opaca que crecía con cada pulsación de su corazón. «Debo luchar», pensó, y en ese preciso momento, un rayo de energía la atravesó, llenándola de un poder desconocido. «No», gritó, y el viento se desató, arrastrándole el cabello mientras. La energía emanaba de su ser. Las sombras del culto vacilaron, y en ese instante Laura recordó las palabras de su abuelo y de su hermana. Debía unirse a su familia, a sus verdaderas raíces. «Escuchen», gritó, teniendo finalmente el control. «Esta no es la forma. El poder no debe usarse para destruir, sino para liberar». Una ola de luz estalló a su alrededor. Las sombras empezaron a desvanecerse. Los rostros de los cultistas se contorsionaron en agonía. Y los murmullos cesaron, reemplazados por gritos de furia y desesperación. La multitud observó asombrada la batalla entre la luz y la oscuridad, como una danza de almas en conflicto. Cuando todo quedó en calma, Laura respiró hondo y miró a su familia. Cada rostro reflejaba orgullo y amor. «La verdad nos hará libres», dijo con firmeza. Sintió como el peso en su pecho se aliviaba, y una conexión era renovada entre ellos. «No permitiré que el miedo dicte nuestro destino». Juntos, con las manos unidas, enfrentaron las sombras que ahora se desvanecían en el viento. Laura comprendió que aunque había sido elegida para un sacrificio, también podía ser la portadora de la luz. «Rechazo este culto. El amor, la verdad y la unidad son el verdadero poder». Y mientras juraban romper con el ciclo de sufrimiento que había atormentado a su familia, una nueva esperanza floreció en el aire. El peligro había pasado, pero sabían que debían estar siempre alertas. Comenzaron a marchar juntos, dejando atrás la oscuridad. El futuro seguía siendo incierto, pero estaban juntos, y eso era suficiente. Antes de que la historia terminara, Laura se volvió hacia la cámara, su energía aún vibrante, mirándote con intensidad. «Oye, si te ha llegado este final y quieres más historias exclusivas, tienes que suscribirte ahora. No dejes que YouTube te quite la oportunidad de vivir más relatos como este. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esto siga creciendo. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparta instantáneamente este video
con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es crucial. Vamos a seguir creando juntos.